Fíjense que esto es la enseñanza de la educación sexual integral para los docentes. Es la manera de enseñarle a los docentes para que después ellos lo bajen hacia sus hijos, hacia los alumnos. Es igual a lo que sucede cuando se abordan temas como el antisemitismo o la xenofobia, donde el tratamiento no involucra solo a los grupos directamente afectados, sino a toda la ciudadanía. Fíjense que acá quieren comparar la ideología de género con la xenofobia o el antisemitismo. O sea, hacen un paralelismo para que la gente se encuentre enfrentada con esta cuestión y diga, si yo estoy en contra de esto, entonces soy un discriminador. Entonces soy un xenófobo, un homófobo, un antisemita. Estoy dentro del mismo círculo de esta gente. Y en realidad no es así, pero fíjense de que se les está enseñando de esta forma. Es así como se convencen a los cerebros. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Elías Badalasi, bienvenido a mi canal. Estamos hablando ahora desde Salta. Estamos acá con el cerro de fondo. Y esta vez vamos a hacer un video diferente en el cual voy a mostrarles otros videos que he grabado hace un tiempo sobre la ESI, sobre el material de la ESI y las implicancias de la ideología de género y el aborto en los diferentes cuadernillos y cómo se enseña la educación sexual integral en las escuelas. Así que espero que les sirva, que sea de utilidad y que lo puedan difundir con toda su gente. Voy a mostrarles un video en particular que es sobre los cursos para docentes, para formación docente especializada, que da el Ministerio de Educación de la Nación sobre educación sexual integral. Estos son cursos, reitero, para los docentes, para los profesores. Este curso se llama La ESI en la escuela, un derecho, un desafío, un camino por recorrer. Hay varios cursos sobre ESI. En este en particular, lo que quiero mostrarles es el programa de este curso. Este programa, cuando uno pone a ver programa, yo ya lo tengo abierto, pero bueno, vamos a abrirlo. En este programa dice curso de educación sexual integral, un derecho que nos incumbe. Vamos a ir bajando y vamos a ir viendo los contenidos que se enseñan. Particularmente, casualmente, las páginas que acá mencionan para que uno entre a ver, ya lo verán cuando se los muestre, no existen. Hoy en día no existen. Y es llamativo, por ejemplo, en este texto, que dice pedagogías, teorías de género y tradiciones en educación sexual integral. En educación sexual. Fíjense que habla de teorías de género. O sea, esta es la forma de enseñarle a los docentes sobre el género, sobre la sexualidad, sobre cómo ellos tienen que enseñarlo en sus colegios. Cuestionar, por así decirlo, el género en sí y decir que existen diferentes teorías al respecto. Ahora vamos a ver esto, que son cuadernillos. Estos cuadernillos, que se muestran como bibliografía obligatoria, tienen un enlace para poder entrar a leerlo. Este enlace, como los que yo les mencioné antes, hoy en día no existe, no se puede ver. De hecho, estos dos, si se llegan a apreciar, son iguales los enlaces, tanto para nivel inicial como para nivel primario, es la misma carpeta. Cuando uno cliquea, yo voy a hacer un clic, y voy a mostrarles que se va a abrir y ahí está, ahí dice no se puede acceder a este sitio web. Les quiero mostrar que ese es el sitio web al cual me remitió, que es el que decía la página. Ahora les quiero mostrar algo distinto, que es otro enlace que tampoco se puede ver, que es el de nivel inicial en específico. En vez de OBJ vamos a poner inicial
Vamos a intentar entrar y vamos a ver que tampoco nos deja acceder. Dice, no se puede acceder a este sitio. Ahora, ¿por qué les quiero mostrar algo que no se puede acceder? Porque yo ya había podido acceder hace un tiempo a estos enlaces e increíblemente después lo sacaron de la posibilidad de que la gente lo vea. Entonces, yo los tengo guardados en un PowerPoint. Les quiero mostrar, este es un PowerPoint que tiene una captura de la imagen. Fíjense que tiene la captura del mismo enlace que les mostré antes. Y quiero mostrarles ahora también el enlace similar que les había contado. Estos son los del cuadernillo. Y este es el enlace que puse yo, que es inicial y carpeta tanto. Antes, cuando uno entraba a esa página, se encontraba con un archivo de programas del Ministerio de Educación. Acá se puede ver más en grande. Reitero, esto es una captura porque ya no existe, ya no se puede ver. Entonces, acá en este enlace que antes existía, podíamos ver cuáles eran las propuestas del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en los diferentes niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y en formación docente. Hoy en día este contenido no se puede ver, porque cuando uno intenta acceder a las páginas no te deja. Quiero mostrarles las propuestas de formación docente que existen sobre la ESI, sobre la educación sexual integral. Estas son algunas de las propuestas que existen del Ministerio de Educación de la Nación para los docentes. ¿Por qué es importante mostrarles esto? Porque tenemos que tener en cuenta que estos cursos de formación docente tienen puntaje, otorgan, como dice acá, certificado y puntaje según tales resoluciones y sus modificatorias. Entonces, son cursos verdaderamente importantes para los docentes, porque quien lo haga, y son cursos medianamente cortos, van a tener un puntaje. Entonces, lo que quiero mostrarles es los diferentes cursos que existen, algunos de ellos, y la problemática que pueden llegar a tener para con los niños, porque esto es formación para docentes, para que después ellos les enseñen a los niños. Fíjense que dentro de los contenidos temáticos, uno de los temas a hablar es sobre género y la diversidad sexual. Y cuando uno entra al programa y busca género, ya que estaban hablando de eso, habla de derechos, género y diversidad. Hay 7 veces que menciona la palabra género, según el buscador. Género, historia. Acá habla de teorías de género. Fíjense que esto desmiente el argumento de que digan de que no, estamos hablando de violencia de género. No pueden haber teorías de género dentro de la violencia de género. Acá en realidad lo que se está hablando es de identidad de género, de perspectiva de género y de ideología de género. Por eso es que existen diferentes teorías. Y vamos a ver otro de los programas. Este se llama Educación Sexual Integral en la Escuela, un derecho que nos incumbe. Y a ver si encontramos otro. Este se llama la ESI en la escuela, Derechos y Diversidad Sexual. Este programa, lo llamativo al menos para mí, es dentro de la descripción y los puntos a tocar. De que habla de orientación sexual, expresión y o identidad de género, específicamente. Y cuando uno lee el siguiente punto, dice contribuir para hacer de las escuelas espacios en los cuales se promuevan los derechos humanos de las personas LGBTIQ. Estos sabemos que son gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers y demás. Donde éstas tengan la libertad de poder expresarse sin temor a ser discriminadas o estigmatizadas. Después habla de que la heterosexualidad es una orientación sexual más, no la única, y con ello nos proponemos entender que no hay una única manera de vivir la sexualidad. Fíjense que esto es la enseñanza de la educación sexual integral para los docentes, es la manera de enseñarle a los docentes para que después ellos
lo bajen hacia sus hijos, hacia los alumnos. Y dice, asumir que combatir la discriminación por orientación sexual o identidades de género no es solo un tema de lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, queers, trans y demás, sino de todas las personas. Es igual a lo que sucede cuando se abordan temas como el antisemitismo o la xenofobia, donde el tratamiento no involucra solo a los grupos directamente afectados, sino a toda la ciudadanía. Fíjense que acá quieren comparar la ideología de género con la xenofobia o el antisemitismo. O sea, hacen un paralelismo para que la gente se encuentre enfrentada con esta cuestión y diga, si yo estoy en contra de esto, entonces soy un discriminador. Entonces soy un xenófobo, un homófobo, un antisemita. Estoy dentro del mismo círculo de esta gente. Y en realidad no es así, pero fíjense de que se les está enseñando de esta forma. Es así como se convencen a los cerebros. Si una persona está en contra de que se le enseñe a sus hijos que hay una ideología de género que dice de que cualquier persona por su sola percepción puede cambiar su sexo, aunque los padres se opongan si es menor de edad, o aunque su entorno no sea el adecuado y demás, bueno, te van a tildar de discriminador. Esto es como para que lo tengan en cuenta. Esto es un modo descriptivo de lo que yo les cuento sobre los programas. Fundación Huésped ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación, el cual permite que esta gente le pueda enseñar educación a nuestros hijos, educación sexual. Gracias a, nuevamente, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Gracias a él se ha firmado este convenio. Él es el responsable también de firmar la resolución 340 del Consejo Federal de Educación. Otra resolución que es tremenda, es terrible en lo que enseña, en lo que da, en lo que imparte. Bueno, gracias al disenso hemos conseguido este convenio y se lo podemos mostrar. Acá lo preocupante es la cláusula sexta, porque nos encontramos que dice: las partes asumen recíprocamente el deber de confidencialidad sobre la información de cualquier naturaleza obtenida de la otra parte en forma directa o que pudieran conocer con motivo o en ocasión del desarrollo del objeto del convenio. Las partes se comprometen a no utilizar la información recibida para propósitos por medios distintos de los previstos en el marco del convenio. Esto es un marco de enseñanza sobre la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Qué pueden llegar a tener, díganme, de confidencialidad o que deban guardarse confidencialidad? ¿Cuál es la información que se van a estar pasando entonces? Acá la única luz de esperanza que tenemos es que todo convenio tiene que tener una cláusula de rescisión. Y la cláusula de rescisión está en la cláusula cuarta, segundo párrafo, y dice: cualquiera de las partes podrá rescindir el convenio previa notificación fehaciente a la otra con una antelación no menor a 30 días corridos. Y demás. Esto es la única luz de esperanza que tenemos para decir: necesitamos un ministro de Educación, necesitamos un Ministerio de Educación dependiente del Ejecutivo, y necesitamos un Ejecutivo, necesitamos un gobierno de la nación que tenga lo que hay que tener para rescindir este convenio. Esto fue firmado el 11 del mes de julio de 2018 y está firmado por 2 años de duración del convenio. Obviamente el gobierno de turno que firmó este convenio no va a querer rescindirlo, pero este año 2019 hay elecciones. Ojo, con un nuevo gobierno este convenio se podría rescindir. Ahora lo que vamos a ver es, gracias a este convenio, qué es lo que ha hecho la Fundación Huésped sobre la educación sexual integral. Y lo primero que hizo ya en su propia página, ya no estamos hablando de la red social Facebook, estamos hablando de la página oficial de Fundación Huésped, es darnos a entender qué es lo que entienden sobre la educación sexual integral para ellos. Y dan toda una explicación, una sarta de cosas. Y cierran con la famosa resolución 340, que es la que les contaba que es nefasta. Es nefasta, también firmada por Alejandro Finocchiaro. Cuando uno entra a leer la resolución 340,
se encuentra con que, por ejemplo, fíjense que cuando buscamos la palabra aborto, nos la encontramos como un problema ético, de salud pública, moral, o sea, un problema ético, un problema de salud pública, un problema moral, un problema social, un problema cultural, un problema jurídico. Fíjense que en ningún momento lo menciona como lo que es un delito del Código Penal, artículo 85 al 88. No, lo muestra como un problema, como una mirada a resolver. Siempre que hay un problema hay que apuntar a resolverlo. Bueno, esto es lo que han firmado en el Consejo Federal de Educación en el año 2018, la resolución 340 del año 2018. Y otra de las cosas que llama la atención es que cuando uno busca la palabra género, se encuentra con diversas, la verdad, frases al respecto, entre ellas evitar los estereotipos de género, o sea, dejar de ser varón y mujer, o considerar a eso como un estereotipo. Dice, igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos. O sea, igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos. Si las nenas se quieren pintar las uñas, o se quieren pintar los labios, o se quieren vestir de princesas, y los niños también quieren hacerlo, van a poder hacerlo porque hay que evitar los estereotipos. Otra palabra, mejor dicho, la misma palabra, pero mencionada acá, es identidad de género. Esa es la frase. Identidad de género hace referencia a la ley de identidad de género firmada por el gobierno anterior en el año 2012, pero jamás derogada, que es una ley que en sus artículos 5 y 11 dicen que cualquier menor de edad, si quiere cambiarse el sexo y los padres se negasen, puede cambiárselo con autorización judicial. Entonces, estamos hablando de una ley que es terrible para la familia. Bueno, eso es lo que están firmando el gobierno actual, por medio del ministro de Educación, dependiente del Ministerio de Educación, el cual es dependiente del Gabinete de Ministros, y el jefe de Gabinete de Ministros es dependiente del presidente. Esto es gobierno actual. Lo que sí podemos ver es lo que muestran directamente en su página y dice qué y cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos, lo que enseñan dentro del marco legislativo es la ley 26743 de identidad de género. Esta ley debería ser derogada, porque esta ley, la ley de identidad de género, apunta a que cualquier menor de edad, si quiere cambiarse su sexo, puede cambiarlo aunque sus padres se negasen. Otro de los puntos que a mí me llama la atención es que dentro de la página oficial dice tus derechos. ¿Y cuáles son tus derechos? El de la interrupción legal del embarazo, o sea, el aborto. ¿Desde cuándo el aborto dejó de ser un delito y se convirtió en un derecho? Si la ley no salió. ¿Se dan cuenta de lo que pueden llegar a enseñar? Esta gente tiene un convenio para enseñarle a tus hijos. Según ASI Prensa, Fundación Huésped está siendo financiada por IPPF. No sé si recuerdan, la IPPF es la Planned Parenthood. Y según El Disenso, que ha hecho un trabajo fenomenal dentro de su publicación llamada IPPF, un huésped oculto, hay todo un listado de información precisa sobre el financiamiento que le ha dado IPPF a la Fundación Huésped. Entre ellos una publicación propia de Fundación Huésped, con el pañuelito verde, explicando que trabajan en conjunto con la Planned Parenthood, con IPPF, pero también tenemos acá el listado de los fondos. Esto ya es muy difícil de refutar, nadie podría decir de lo contrario. Nos vamos al punto 91 y en el 91 dice Argentina, Fundación Huésped. Esto les recomiendo entrar directamente a la página del Disenso y buscarlo por ustedes mismos, yo solamente se los muestro. Y les quiero mostrar algo más. Cuando uno busca en Google el tema de la educación sexual integral, ya no dada por Fundación Huésped, sino dada por la IPPF, los que enseñan que hay que legalizar el aborto a nivel mundial, se encuentra con un marco de referencia de la IPPF para la educación sexual. Dice educación integral en la sexualidad. Claramente es educación sexual integral, es una manera de decirlo. Nos encontramos con un marco de referencia para dar educación sexual integral. Justo la IPPF, que financia a Fundación Huésped, y Fundación Huésped tiene un convenio con el Ministerio de Educación para dar educación sexual integral,
nos encontramos con el que la IPPF también tiene un marco para explicar cómo darlas. En este marco de referencia, en este marco de la IPPF para la educación integral en sexualidad, que claramente está invertida la forma de decirlo, es educación sexual integral, nada más que esto es una traducción del inglés, nos encontramos con explicaciones como la siguiente, donde dice la IPPF cree que los tabúes sexuales, sabemos que los tabúes son, por ejemplo, el incesto, la pedofilia, que son resultado de la cultura y la religión, o sea, nos echa la culpa de que eso exista, no son barreras insuperables para ampliar el alcance de la educación en sexualidad. O sea, ojo, según la IPPF se podría enseñar sobre pedofilia, o se podría enseñar sobre aborto, o se podría enseñar sobre incesto, siempre y cuando podamos correr de lado a la cultura y la religión, que son las únicas barreras que están impidiendo que esto se pueda dar. Pero dice no son barreras insuperables. O sea, nos vamos a enfrentar a eso, tranquilos. Cuando uno busca, por ejemplo, aborto, se encuentra que el aborto está mencionado dentro de, acá está, dentro de esta página, dentro de este marco. Entonces, dense cuenta de la manera de que quieren enseñar la educación sexual integral según la IPPF. Y, por ejemplo, si uno busca, y esto la verdad es muy llamativo, cuando uno busca la palabra sexo se encuentra con un montón de páginas, de puntos, hay 13 veces mencionada la palabra sexo, pero miren esto, ahí en el segundo párrafo dice, en especial es necesario recuperar parte del lenguaje utilizado por la industria del sexo comercial para poder representar el sexo seguro como divertido y placentero. Frenemos ahí. La industria del sexo es la pornografía. Sabemos que en la pornografía se puede ver pedofilia, se puede ver incesto, se pueden ver cosas terribles y nefastas, se puede ver hasta incluso trata. Según la IPPF, financiadora de Fundación Huésped, la cual tiene un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, es necesario recuperar parte del lenguaje utilizado por la industria del sexo comercial, muy clarito lo dice, para poder representar el sexo seguro como divertido y placentero. Eso, señores, es lo que le pueden enseñar a sus hijos. Les mando un saludo grande y seguimos con esto. Pronto volverá él por su pueblo.